vamos a pasar a la siguiente expositora, que va a estar por Zoom, Diana Cohen Agrest, que es filósofa, fundadora de la Asociación Usina de Justicia. Por favor, ¿podemos conectarla? Bueno, gracias por la oportunidad de poder expresarme en el marco de la Comisión de Asuntos Penales. Bueno, yo voy a partir de 3 premisas, para decirlo de alguna manera. En primer lugar, que apenas el 3% de los delitos llegan a juicio. En segundo lugar, de que la gran mayoría de quienes llegan a juicio reciben pena de cumplimiento en suspenso y no efectiva. Y por último, partiendo de una falsa premisa de que los delitos son el producto del sistema penal, con ella se nos ha sumido, con esta premisa, en un círculo perverso donde se parte de la marginalidad, de allí al delito, de allí a la ausencia de la debida sanción y luego, por último, de nuevo a la marginalidad. Entonces nosotros desde Usina de Justicia, asociación civil que represento, intentamos eliminar ese círculo vicioso. Respecto del tema que me ocupa especialmente hoy, que es la reiterancia, el problema de la ausencia de la reiterancia es que una persona podría ser condenada innumerables veces a una pena de prisión en suspenso sin ser nunca considerada reincidente. Y tenemos un caso muy claro, ¿no?, que es el caso del ingeniero Mariano Barbieri, que ustedes recuerdan que esa noche estaba haciendo footing por Palermo y fue a mirar la luna porque era un día especial. Digo esto especialmente lo de la luna porque la gente, naturalizando el delito, mucha gente yo escuché decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo una persona a las 10, 11 de la noche en Palermo mirando la luna? Bueno, en otras partes del mundo se mira la luna con toda tranquilidad. En la Argentina, gracias a las leyes que hemos tenido en los últimos años y a las políticas penales, no se puede ni siquiera mirar la luna en Palermo. Bueno, entonces como castigo por mirar la luna, este hombre fue asesinado vilmente y terminó gritando en una heladería, Cremolati, gritando, no me quiero morir. No me quiero morir. Yo solamente de tratar de imaginar esa escena, realmente creo que a todos se nos pone la piel de gallina, ¿no? Un tipo joven, ingeniero, 42 años, si mal no recuerdo, creo que la mujer estaba embarazada. Entonces, no me quiero morir, sobre todo cuando nos damos cuenta que aquel que lo mató tenía un innumerable, creo que eran 14 entradas en pocos meses, y también 14 liberaciones. Entonces ahí nos preguntamos, ¿quiénes son los responsables de esas liberaciones? ¿Quiénes son los responsables de esa muerte? ¿Es esa persona que se ha salido de la norma? ¿Es aquel que, porque a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Eso es un diálogo que mantienen Kant y Benjamin Constant en esa época, cuando acerca del castigo, y uno de ellos dice, bueno, pero en realidad aquel que mata se ha salido de la sociedad civil, ha roto el compromiso, el contrato social. Por eso es que yo creo, a diferencia de alguien que me precedió, que no todas las personas tenemos la misma dignidad. Realmente no, obviamente no voy a hablar de eso, pero creo que por lo menos habría que repensar esa frase hecha, sí, es cierto, mencionada por Kant hace 300 años en un contexto muy distinto. Pero bueno, sigo. ¿Cuáles son las razones en contra de la reiterancia? Voy a hablar de razones deontológicas, razones consecuencialistas y después, bueno, razones existenciales. Entre las razones deontológicas, fundamentalmente se trata de la protección de la vida humana. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nosotros podemos detener el accionar de un individuo que ha delinquido, entonces estamos protegiendo a toda la sociedad. Y estamos protegiendo ese valor de la vida humana que es infinito cuando se trata especialmente de una persona de bien. También hay razones consecuencialistas. Es por eso nosotros pedimos que la reiterancia tenga efectos legales. ¿Por qué? Porque en la reiterancia de delitos graves, porque siempre me refiero a ellos, al tercer delito se debería exigir la no liberación de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando se le deniega a un delincuente la libertad condicional, no se trata de una sanción ni se le agrava pena alguna.
tan solo se lo priva de un beneficio que en otras circunstancias podría llegar a obtener. Entonces, esto en cuanto a las razones deontológicas. Desde el punto de vista de las razones consecuencialistas, tenemos que tener en cuenta que hay 4 fines, por lo menos, de la implementación de medidas de coerción. En primer lugar, evitar la peligrosidad, esa especie de mala palabra que en realidad se oculta y de alguna manera se la condena, porque la peligrosidad es un hecho, es un fenómeno social que prácticamente no se niega en ningún lugar, pero que en la Argentina de los últimos años, por una política penal perversa, se la ha negado como concepto, pero obviamente sus consecuencias prácticas siguen vigentes. En segundo lugar, evitar los peligros de una fuga. Es decir, una persona que está confinada es una persona que, si es debidamente cuidada, no va a fugarse y tampoco va a delinquir, porque puede ser una cosa que es un poco fuerte, pero que es real. La verdad que una persona que está encerrada no delinque, por lo menos no delinque afuera, puede delinquir en el marco de la prisión, pero no en la vida en sociedad donde las leyes son respetadas. Y por último, paradójicamente, cuidar al reiterante. Y acá yo tengo una imagen que se me aparece de un chiquito que apareció una foto en un diario de la capital de un chiquito que estaba arriba de un kiosco parado, que no tenía más de 9 o 10 años, con un arma, con una especie como de fusil en la mano, y fue abatido, ni siquiera sé si fue abatido o si fue asesinado por otro de la misma mafia. Entonces ahí me di cuenta, digo, pero qué barbaridad esto. Si ese chiquito hubiera sido encerrado, hoy estaría vivo, y ese chiquito se murió en medio de las balas. Entonces, ¿qué estamos haciendo, señores? Entonces, ¿esto a qué se debe? Porque creo que todavía existe el prejuicio, esa ingenuidad yo creo perversa, de la creencia en la reinserción. Incluso hasta podemos hablar de una mala fe producida por el buenismo letal que asoló a nuestras élites de las últimas décadas. O sea, pensar que una persona está destinada a la reinserción es desconocer un fenómeno sociológico y político y legal que se da en Argentina de los últimos años. Doctora, Y estamos además con es el tiempo. Bueno, me apuro entonces. Es desconocer realmente un hecho, y es el hecho de que es imposible conocer el grado de reinserción de la sociedad cuando solamente el 3% de aquellos que han delinquido son capturados. Entonces es imposible, es ridículo hablar de reinserción. Entonces, ¿en qué caemos? En un gran bonete. ¿Por qué? Porque los jueces siempre alegan que son los legisladores los que han hecho la ley mal, y los legisladores echan la culpa a los jueces. Entonces voy a hablar del último, por supuesto del caso que más me conviene decir, y también me conmueve, que es el caso de mi hijo. ¿Por qué? Porque el asesino de mi hijo también era hijo, pero era hijo de un policía que denunció el extravío de una de sus armas 6 años antes de la muerte de Ezequiel. El asesino ya había sido condenado por el delito de portación de arma de guerra, por portación de arma de uso civil, por encubrimiento agravado, por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y por portación ilegal de arma de guerra en concurso real. Esta sucesión de condenas no fue un obstáculo para que lo declarasen un reiterante y no un reincidente, y le concedieran su libertad que usó para matar a Ezequiel. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes de esos jueces y legisladores son capaces de sacrificar la vida de los suyos en ese pasaje a un mundo mejor? Si Marx, en otro contexto histórico imposible de asimilar al de hoy, declaró que la violencia es la partera de la historia, me pregunto, señores legisladores, ¿quiénes ofrenderán a sus propios hijos en pos de esos ideales? El día que lo hagan, volvemos a hablar. Muchas gracias.